terminando esta serie de mensajes que comenzamos 10 domingos atrás, acerca de la depravación total del hombre. Amén. La depravación total del hombre es la primera doctrina de la gracia, que quisimos desglosarla un poco nomás, porque esto es muy amplio, porque entender la depravación total del hombre es que podemos entender por qué Él nos salvó, qué implica todo lo que es la salvación, qué implica lo que es la gracia. Es el primer punto de las doctrinas de la gracia. Después ampliaremos los otros puntos, ¿sí? Depravación total del hombre es la primera. Luego la escogencia, la predestinación, cómo Él nos predestinó, cómo Él nos escogió de su propio libre, pues se puede decir libre albedrío, de su propia escogencia. Luego cómo Él envía a Jesús a morir por nosotros en la cruz, y luego Él nos hace un llamado irresistible, y luego podemos perseverar. Hace 8 días comenzamos esa última parte, que es objeciones a la doctrina de la depravación total del hombre. Objeciones a esa doctrina, y veíamos que hay 5 objeciones a esa doctrina de la depravación total del hombre, y vimos las primeras 4, que son: la gente dice, no es justo que se nos impute el pecado de Adán. Entonces decíamos claramente que si no aceptamos la imputación del pecado de Adán, pues no podemos aceptar la imputación del pecado, la imputación de la justicia de Cristo. Amén. Y en la segunda objeción, el hombre no es enemigo de Dios. Y entonces, si el hombre no es enemigo de Dios, ¿qué importancia tiene la reconciliación? ¿Verdad? La Biblia habla de que siendo enemigos fuimos reconciliados, y que la razón por la cual Jesús viene realmente a morir en la cruz es para reconciliarnos, porque estábamos irreconciliados, o sea, éramos enemigos de Dios. La tercera objeción: todos los hombres pueden arrepentirse. Y decíamos, bueno, si todos los hombres pueden arrepentirse, ¿por qué entonces no se arrepienten? ¿Verdad? No, hay una incapacidad total, y que a menos que Dios provea esa capacidad de arrepentimiento, el hombre no se va a poder arrepentir. Y en cuarto, veíamos la objeción que la Biblia habla de que el hombre sí puede escoger el bien. Dios capacitó al hombre, y eso ya entra que ver con lo que voy a hablar ahora del libre albedrío. Dios capacitó al hombre y le dijo, escoja el bien o el mal. Así de que el hombre sí puede, porque Dios le dice que lo escoja. El hombre puede escoger el bien. El asunto es que la Biblia está llena de textos de que dicen que el hombre no puede, porque el hombre no quiere, el hombre no puede escoger el bien, a menos que Dios lo capacite, porque el hombre está en una muerte espiritual. Hoy vamos a ver la objeción más dura o más fuerte, que tiene que ver con el libre albedrío. O sea, el hombre tiene libre albedrío. No creemos en la doctrina de la depravación total del hombre, porque Dios creó al hombre libre, no lo hizo como un autómata para que le obedeciera. El hombre tiene libertad absoluta. Y el hombre puede decidir seguir a Cristo, el hombre puede decidir creer, el hombre puede decidir si acepta a Cristo o lo rechaza. Bueno, eso es cierto. Hermano, nosotros y toda la raza humana siempre ha creído en el libre albedrío. Que es el libre albedrío, que el hombre tiene la capacidad para escoger. Entonces, cuando hablamos de la doctrina de la depravación total, la gente dice, no, el hombre no está tan depravado, porque el hombre puede decidir, puede tomar una decisión. Entonces, yo quiero que hablemos un poco del libre albedrío en esta manera. Entonces, el hombre tiene libre albedrío, es la objeción que se presenta a la doctrina de la depravación total, y vamos a tratar de mirar ese asunto. Dos cosas. Primero, ¿cómo se formó el libre albedrío? Rapidito voy a hacer una pequeña mención, y luego quiero hablar de los 4 estados del hombre, que aquí ya lo hemos mencionado, ya lo vemos cuando veíamos la Confesión de Fe de Londres Bautista de 1669, veíamos ese punto, pero quiero que lo tratemos ya a nivel de mensaje. Entonces, la objeción del libre albedrío es la objeción más importante, o como lo llaman algunos teólogos, el mito del libre albedrío. ¿Y por qué el mito? Porque es un mito.
Realmente el hombre no tiene libre albedrío, y eso es lo que quiero que miremos acá. Entonces ellos dicen más o menos así, dicen que el Espíritu Santo respeta el libre albedrío del hombre, que el Espíritu Santo es un caballero y deja tomar la decisión libre, que el Espíritu Santo no interfiere en la decisión de los hombres para aceptar a Cristo. Esa sería la idea del libre albedrío. Podríamos decir entonces que la fe entonces nace en el hombre de tal manera que entonces es el hombre quien elige a Dios y no Dios quien elige al hombre. Miren lo tremendo del libre albedrío. Si el hombre tiene la capacidad, la libertad, y él puede por su libre decisión escoger a Dios, la doctrina que se tira por el suelo, la doctrina que está en contra y que contrasta con esa decisión, es la doctrina de la predestinación o de la soberanía de Dios. ¿Ver? Se viene al suelo la doctrina de la soberanía de Dios. Se viene al suelo el decreto de Dios y la doctrina de la predestinación, donde entonces tendríamos que decir que es el hombre quien elige a Dios y no es Dios quien elige a los hombres. Y si el hombre es el que elige a Dios, entonces el hombre se hace compartícipe de la salvación. Entonces, cuando estemos en el cielo, si es que el que cree así llegará al cielo, va a decir: Señor, yo estoy aquí porque yo tomé la decisión de estar acá. Qué terrible, ¿no? Más o menos es lo que indica esta parte. Ahora, en términos general, quiero mostrar cómo se formó el libre albedrío en el pensamiento del hombre. Lo primero fueron los filósofos griegos. Y hay que hablar un poquito de Platón, que fue el primero que trajo la idea del libre albedrío. Luego Aristóteles lo desarrolló. Y ellos defendían la libertad del alma. O sea, ellos decían que el alma es totalmente libre, que el alma es totalmente autónoma, que el alma no puede ser controlada por las divinidades. Es lo que estos filósofos de Grecia, antes de Cristo, manifestaban esto. Y entonces, ¿qué es lo que ellos quieren defender? La autonomía. Ahora, la gran pregunta que le quiero hacer en esta hora: ¿usted es autónomo? ¿Usted puede tomar sus propias decisiones a merced de su propia voluntad? O sea, la voluntad suya y mi voluntad mía son tan libres. Es la gran pregunta. Y por eso estos filósofos se hacían esa pregunta. Luego, este pensamiento de la filosofía griega entró en los padres posapostólicos. Quiere decir, después de los apóstoles, esos primeros padres o la iglesia primitiva comenzaron a contemplar. Creo que fue Orígenes el que desarrolló un poquito más el libre albedrío por ahí en el segundo siglo. Pero lo que sabemos es que ya en la forma teológica o como una doctrina, esta doctrina doctrina herética del libre albedrío quiso entrar en el cristianismo, y quien la quiso meter fue un hombre llamado Pelagio en el siglo IV y en el siglo V más o menos. De hecho, Pelagio vino y atacó a San Agustín en el siglo IV, siglo V, porque San Agustín, defensor de la depravación total humana, defensor de la predestinación, y quien defiende la predestinación obviamente no está de acuerdo con el libre albedrío, pero Pelagio metió esta doctrina y la quería meter, y entonces San Agustín escribió un libro que se lo llamó La Gracia y el Libre Albedrío, y con eso destruyó este concepto herético. Ahora, no recuerdo, pero en el concilio de Éfeso, creo en el 418, y hubo otro concilio en el 431, donde esta doctrina del libre albedrío pelagiana de Pelagio fue destruida, y quedó en ese concilio como una doctrina herética, errada. O sea, hermanos, que la iglesia no aceptó el libre albedrío, no lo podían aceptar. Ahora, en la Edad Media, esta doctrina fue revivida por Tomás de Aquino. ¿Sabe quién es Tomás de Aquino? Es impresionante, pero el referente principal de la iglesia hasta el siglo X era San Agustín, porque San Agustín escribió muchos
doctrinas teológicas, y la iglesia creía en las doctrinas de San Agustín. De hecho hoy día cree, de hecho hoy día nosotros los cristianos evangélicos, es más, Martín Lutero y Juan Calvino tomaron de San Agustín, que es una doctrina. San Agustín obviamente toda su teología no es tan buena, pero la gran mayoría es muy buena, por lo menos en esta parte de la predestinación y el atacar el libre albedrío es muy buena. Pero Tomás de Aquino en el siglo X, y con todos los escolásticos de su época, o sea, la gente que estaba con él, de esas escuelas, escolásticos de las escuelas de la Edad Media, la Edad Media comienza desde el siglo V más o menos hasta el siglo XV, por ahí. En ese periodo, Tomás de Aquino revive a Pelagio, bueno, y entonces comienza a creer en el libre albedrío. Obviamente algunos ya no lo tomaron tanto como Pelagio, sino un poquito, digamos, como renovado, y entonces se llama el semipelagianismo, se llamaba. ¿Cuál era la doctrina de Pelagio? Pelagio decía, el hombre no nace con pecado, el hombre nace inocente. Después es que el hombre se corrompe, así que no creemos en ese pecado original de Adán, no creemos en una herencia de pecado, no. El hombre tiene que responder por sus propios pecados, no hay un pecado imputado, no hay un pecado heredado. Eso es más o menos lo que creía Pelagio. O sea, en otras palabras, el hombre no nace muerto espiritualmente. O sea que la doctrina de la depravación total no tiene sentido para Pelagio. El semipelagianismo lo trató de arreglar, y entonces el semipelagianismo, que es el mismo arminianismo, el cual ahorita le toca un poquito, ¿qué dijeron ellos? Se llama semipelagianismo porque ellos dijeron, no, el hombre él sí nace en pecado, pero él no nace muerto espiritualmente, sino como un enfermo. O sea que él puede, el hombre, sí es cierto, el pecado lo afecta, pero el hombre puede tomar su decisión por Cristo, por el libre albedrío, porque todos tenemos libre albedrío. Semipelagianismo, que eso fue lo que defendió entonces Tomás de Aquino. Y sabe, hoy día Tomás de Aquino hizo una suma teológica, no recuerdo, pero tiene como más de 500 páginas o 1000 páginas, y ahí donde toma la iglesia católica, toma todo de Tomás de Aquino. Por eso la iglesia tradicional católica y la mayoría de las iglesias evangélicas, hermanos, yo escuchaba a un pastor anoche que decía que el 90% de las iglesias evangélicas son semipelagianas. O sea, creen que el hombre no nació muerto espiritualmente, sino herido, enfermo. Y hay una palabra que han acuñado, aunque la acuñaron fue los arminianos, que Dios sí está bien que el hombre está en pecado, pero Dios le dio una gracia preveniente a todos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los hombres tienen libre albedrío y que el hombre puede tomar una decisión por Cristo. En el siglo XVI, entonces, precisamente porque como Tomás de Aquino, en el año 1000 más o menos, siglo X, Tomás de Aquino, y hasta en el siglo XVI se levanta entonces Martín Lutero y se levanta Juan Calvino en contra precisamente de esa doctrina que había sido levantada obviamente por otro que atacó a Martín Lutero, que fue Erasmo de Rotterdam también ahí. Entonces, miren estos personajes: Pelagio, San Agustín, Erasmo de Rotterdam y Martín Lutero. Y más adelante está Arminio, Jacobo Arminio contra Calvino. Y más adelante podemos ver creo que era Spurgeon y la doctrina de los hermanos Wesley, por ahí más o menos. O sea, siempre ha habido eso, porque siempre en un sector de la iglesia el libre albedrío se ha querido levantar. Es una herejía, pero siempre se ha querido levantar. ¿Por qué se ha querido levantar? Precisamente porque los filósofos griegos decían, el hombre Dios lo hizo libre. El hombre puede tomar las decisiones sin ser coartado por nada, sin ser obligado por nada. El hombre no es un robot, Dios, y es verdad, Dios no creó al hombre de esa manera. Por eso ahorita cuando yo comience a hablarle de los 4 estados del hombre, lo vamos a entender mucho mejor. Entonces, es Martín Lutero y Juan Calvino quienes destruyen el concepto de libre albedrío en el siglo XVI, declarándolo como una herejía peligrosa. Pero tan pronto estas personas pasan, entonces se levantan otro llamado Jacobo Arminio, y entonces él revive otra vez esta doctrina pelagiana, que para él sería un semipelagianismo, y hermano, fue rechazado por los reformadores
en el sínodo de Dor, que era lo que nosotros habíamos hablado la vez pasada. Los arminianos, o los discípulos de Jacobo Arminio, llevaron lo que se llamaba el remostrante. Ellos llevaron 5 puntos, y en el primer punto más fuerte era el libre albedrío, para atacar la doctrina de los calvinistas. Y recuerde que hubo un sínodo de Dor, que lo habíamos hablado acá nosotros. ¿Cuándo fue eso? Fue en el 1621, por ahí más o menos, ¿sí? Y ellos quisieron atacar entonces el concepto calvinista o la doctrina de la gracia, quisieron destruirla. Pero hermano, salieron, como se dice, como el perro, ¿cómo es? Con el rabo entre... ¿Cómo es? Como la puerca con el rabo entre las piernas. ¿Por qué? Porque esa doctrina fue destruida. ¿Qué quiero decirle con esto? Y ahí paro ya lo que es la historia de cómo se formó el libre albedrío y cómo llegó hasta nuestros días. Y en nuestros días es tan fuerte. ¿Por qué es fuerte? Porque hoy día las iglesias tienen una raíz pentecostal y carismática. Y el problema es que ellos, por no ser estudiosos de la Biblia, ellos se comieron todo el libre albedrío. Y es muy fácil decir: ah, no, el hombre es libre, el hombre puede tomar sus decisiones. Entonces cogen pasajes mal usados en la Biblia. Mire cómo Dios le ruega al hombre que se arrepienta. Jesús dice: vengan a mí. O sea que el hombre puede ir, arrepiéntase, el hombre puede arrepentir. Crea en el Evangelio, el hombre puede creer en el Evangelio. Entonces el hombre puede tomar la decisión de venir a Cristo. Y eso usted lo recibió y yo lo recibí. Y el problema es que no creer, o mejor, creer en el libre albedrío es no creer en la predestinación, y es acomodar la doctrina de la predestinación. ¿Sabe cómo la acomodan? Mire, nosotros aquí creemos en la doctrina de la predestinación. ¿Qué es esto? Que el hombre está espiritualmente muerto en sus delitos y pecados, que es una depravación total, que el hombre no puede venir a Dios a menos que Dios le dé vida. Y Dios, dice la Biblia claramente, que Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia, ¿verdad? Entonces esa es la elección. Dios tiene misericordia del que quiere, y a ese le da vida y lo trae. Entonces cuando ya le da vida, la persona cree, se arrepiente y puede venir a Cristo. ¿Por qué cree? ¿Por qué ella puede creer? ¿Por qué ella puede arrepentirse? ¿Por qué puede venir a Cristo? Porque Dios lo escogió y le dio vida. Pero entonces el concepto semipelagiano o arminiano es el siguiente: no. Lo que pasa es que Dios, en la presencia de Él ve hacia el futuro quién van a creer. Y a esos que Él ve que van a creer, que le van a ser fieles y que le van a aceptar, a esos es que Dios le va a dar, los predestina. O sea, ellos dicen así: Dios los predestina porque ve algo en la criatura. Tremendo, ¿no? Digamos, ¿qué es la verdadera predestinación? Dios nos predestina a la gente porque ve algo en la criatura, sino porque Él, de su soberana voluntad, así lo quiso. Amén. Realmente la libertad absoluta la tiene Dios. El hombre no tiene libertad. Y eso se lo quiero comenzar a mostrar ahora a través de la palabra. Pero quería aclarar por lo menos eso. Es la manera como ellos, como la predestinación la ven en la Escritura, y no podemos saltarnos esa doctrina. Entonces ellos dicen: sí, yo quiero una predestinación, pero así, que Dios ve que la persona puede creer, entonces por eso la predestina. Entonces la salvación termina siendo por obras. Porque entonces no es Dios quien salva al que quiere, sino que Dios salva al que ve que puede. Y entonces es compartida la salvación. El asunto es que entonces eso tira por el suelo la doctrina de la depravación total del hombre. ¿Se dan cuenta por qué esta doctrina es tan... esta objeción es tan fuerte? Porque esta objeción tira por el suelo la doctrina de la depravación total del hombre. Y tú y yo tenemos hoy, si creemos que en la doctrina total de la depravación total del hombre, si creemos en esa doctrina, tenemos que tirar por el suelo el libre albedrío, que es lo que la mayoría de las iglesias tienen hoy día. Esto, como es muy dispendioso, yo quiero hablarle de los 4 estados del hombre para que comprendamos un poquito mejor lo que es el libre albedrío. Es la única manera. La pregunta sería: ¿qué tan libre es la voluntad humana? Y lo vamos a comprender al ver estos 4 estados del hombre. ¿Qué tan libre es la voluntad humana? Permítame, yo otra vez argumento aquí. ¿Qué tan libre? Usted nos ha preguntado: ¿qué tan libre es su voluntad? ¿Qué tan libre es la voluntad humana? Es verdad, como dijo Platón, Aristóteles y todos estos filósofos griegos, que el hombre es libre y que el hombre tiene que entender y tiene que en su libre albedrío tiene que soltarse de las esclavitudes de las divinidades.
Su voluntad es libre. Ahora usted me puede contestar esta mañana, claro que mi voluntad es libre porque hoy yo tomé la decisión de venir al culto. Si yo no hubiera querido, no hubiera venido al culto. Ahora vamos a ver si es verdad que esa voluntad suya es libre. Claro que la voluntad mía es libre porque yo decidí casarme con la que hoy es mi esposa o mi esposo. No pude elegir los hijos, eso sí, pero a mi mujer sí, a mi esposo sí. Claro que mi voluntad es libre porque yo pude escoger hoy qué ropa ponerme. Tuve varias camisas ahí, varios pantalones y dije este. Y nadie me obligó a vestirme de esa manera, sino que yo mismo lo hice. Claro que mi voluntad es libre. Ahora, ¿será verdad? Vea, hermanos, la voluntad tiene este concepto. Del hombre no es libre, porque la voluntad suya, y estoy hablando en términos generales, la voluntad del hombre siempre es coartada, siempre es llevada por el sentimiento y el pensamiento del hombre. O sea, en otras palabras, las decisiones que yo tomo, las decisiones que usted toma son predispuestas por lo que usted piensa y por lo que usted siente. En ese sentido, usted es esclavo. La voluntad es esclava. La voluntad suya es esclava de sus sentimientos y de sus pensamientos. ¿Por qué peca el hombre? Porque el hombre primero piensa, el hombre siente el deseo, tiene el pensar de ese deseo y la voluntad sencillamente se deja llevar por eso. La gran pregunta es en esta hora, ¿quién está tomando sus pensamientos? ¿Quién controla tu mente? ¿Quién controla tus emociones, tus deseos? Porque dependiendo quién controle tu mente, tus deseos, tu voluntad es esclava de eso. Entonces, es esclava la voluntad. El hombre tiene libre albedrío en ese sentido, no lo puede tener. Porque las decisiones que yo tomo pensando que son mías, no son mías. Un ejemplo, ¿qué me motivó a mí a ponerme esta corbata? Yo quise, fue mi voluntad, o fue que yo pensé, o fue que mis emociones, y de pronto me dijeron, no, yo tengo que ponerme una corbata que trate de salir un poquito con la camisa o con el pantalón. No, yo quiero ponerme corbata hoy, porque es que mis hermanos, yo no puedo salir con una camisa toda desgreñada ahí. No, yo procuro, ¿por qué hago las cosas? ¿Por qué tú haces las cosas? Porque hay cosas más importantes que en tus emociones y en tu voluntad te llevan a que las hagas. Ese es el punto. ¿Por qué vienes al culto? ¿Qué te motivó a venir al culto? Porque Dios dice que Él va inclusive, cuando estemos en el tribunal de Cristo, Él va inclusive a juzgar nuestros motivos. ¿Por qué hago lo que hago? Porque el motivo de mi corazón y de mi pensamiento es lo que hace que yo haga las cosas. Entonces, si tú viniste al culto esta mañana porque había un pensamiento tuyo, había una motivación más importante, ¿cuál era? Glorificar a Dios, encontrarse con un hermano, o porque usted ya está acostumbrado a hacerlo y qué dirá el pastor si no voy, me llama de pronto, o los hermanos. Pero cuando usted no vino al culto, ¿por qué no vino? ¿Qué fue lo que lo motivó? Usted no vino porque había algo más importante que el culto, sí, hermano. Y usted se quedó pensando allá y entonces su mente le dijo, no, hoy no voy al culto porque es que tengo que hacer esto que es más importante, porque es que mi deseo me lleva a hacer esto que es más importante. Así de que tu voluntad y mi voluntad son esclavos de lo que prima en mí, de lo que es más importante. Ay, Santo Cristo. Si lo más importante para mí es Dios, entonces yo soy esclavo de ese pensamiento. Pero si para ti es más importante hacer dinero, entonces a ti no te importa el culto. Si para ti es más importante tu familia, a ti no te importa entonces el culto. Porque lo que es más importante, tú eres esclavo de lo que es más importante para ti en tu mente, en tus emociones, y tu voluntad responde a eso. Yo no quiero filosofar. Voy a hablar de los 4 estados del hombre para entender el libre albedrío. Ya nos dimos cuenta cómo llegó. Y el libre albedrío sencillamente lo que quiere es defender al hombre, las decisiones que el hombre tome. El primer estado se llama, y en la Convención de Fe Bautista de Londres está el estado de inocencia. El primero. Y el estado de inocencia se puede llamar como un estado mutable, es decir, un estado que puede cambiar. El estado de inocencia. Estamos hablando cómo Dios creó al hombre
El hombre tenía una libertad natural, era libre, el hombre estaba capacitado en su voluntad para decidir conforme a su naturaleza. Ahí sí, ella no le obligó a pecar, el hombre podía actuar por elección propia. Quien tenía un libre albedrío, si lo podemos llamar en ese sentido, era Adán en el estado de inocencia. Aunque Adán, su voluntad no era libre porque su voluntad iba de alguna manera a responder a lo que él pensaba y a lo que él sentía. Es que es muy importante entender todo el ser humano, porque cuando hablamos de libre albedrío estamos hablando de la libre decisión o la voluntad libre del ser humano. Y otra vez, el hombre en ese sentido no tiene una voluntad libre, nunca, ni siquiera Adán la tenía. ¿Por qué? Porque uno toma las decisiones, depende de su pensamiento y su sentido. Ahora, la Biblia sí nos habla de ese estado. En Deuteronomio 30:19 podemos ver qué es el estado de una persona libre, como Dios creó a Adán y a Eva. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la bendición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ese es un texto que aplica para Adán. Dios le puso a Adán la vida y la muerte. Recuerde, de todo árbol puedes comer, pero si comes del árbol de la ciencia del bien y el mal, morirás. Ahí está la advertencia. Puedes coger cualquiera acá, pero sí, tú puedes escoger. El Señor le dice: esto es bueno, esto es malo. He puesto delante de ti la vida y la muerte. Adán estaba en esa capacidad para tomar esa decisión. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Adán, en esa libertad, él escogió pecar. No voy a ir allá porque usted conoce los textos. En Génesis 1:31 dice la Biblia que Dios hizo todo perfecto. Todo fue hecho perfecto. Adán fue hecho perfecto, pero Adán fue hecho con una libertad. Si usted quiere decirme quién tenía libre albedrío, verdaderamente Adán lo tenía. ¿Por qué? Porque Adán podía escoger el bien o el mal. Más adelante en el otro punto vamos a ver si la gente puede escoger eso. Pero en el 3:6 vemos la caída de Adán y vemos cómo él escogió el mal voluntariamente. Él no fue coartado por nada, ni siquiera lo que hizo la culebra fue mostrarle. Y entonces la mujer vio y la mujer sintió y la mujer pensó: ay, es como bueno para adquirir la sabiduría. Se da cuenta y con base en lo que ella piensa y lo que siente, toma del árbol y le da a Adán igual que a ella. Es cuando una persona hace un acto de la voluntad, lo hace porque en su mente y en su emoción ya ha trabajado. Entonces la voluntad no es libre, sino que la voluntad responde al pensamiento y al sentimiento. Y en Eclesiastés 7:29, que le hemos trabajado acá, dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero él se corrompió. El hombre fue el que buscó la corrupción. Entonces podemos decir que la voluntad del hombre era libre, sana, no era coartada por nada. El estado de inocencia era un estado donde el hombre sí tenía libertad, porque de él no había nada malo. Dios lo hizo bueno. El que puede tener un libre albedrío, si podemos hablar, era Adán, porque en Adán no había nada malo interno, no tiene una naturaleza pecaminosa que lo coartara, que lo llevara a tomar decisiones. Él tenía a Dios, todo lo bueno de Dios y la palabra de Dios, así de que en ese sentido él era esclavo de Dios porque tenía que hacerlo de Dios, pero aún Dios le dio la libertad y le dijo: escoge el bien o el mal. Obviamente que libremente, sin una motivación interna, porque ni siquiera podemos decir que Satanás, sino que Satanás le habló y le mostró su pensamiento y su emoción, y él toma la decisión voluntariamente. Ese es el estado de inocencia. Ahora, después de eso, como hay el pecado, se llama, en segundo lugar, el estado caído. Ahora, les decía que el estado de inocencia es un estado mutable. ¿Por qué? Se llama estado mutable porque podía cambiar. Adán estaba en un estado de perfección, pero él podía cambiar ese estado y lo cambió a un estado defectuoso, y ahí es donde entra la caída. Así que el segundo estado, ahora, ese estado de inocencia ya era para Adán y Eva y no más. Así que no podemos llegar allá sino después. Luego el hombre cae en pecado
Y ese se llama el estado caído o un estado inmutable. Un estado caído o un estado inmutable. La palabra inmutable es que no puede cambiar. O sea, cuando el hombre cae en pecado, cae en una depravación total, que es lo que estamos hablando nosotros, la doctrina de la depravación total del hombre. Y cuando el hombre cae en ese estado de pecado, un estado de corrupción, es inmutable. O sea, él no va a poder salir de ahí, él no va a cambiar. La razón por la cual el hombre va al infierno es porque él nunca podrá salir de su estado caído. El hombre no puede salir del estado de depravación desde su pecado. Es inmutable, no puede salir de ahí el hombre. Por más que trate, por más que busque, por más que corra, por más religiones que tenga, el hombre nunca va a salir de ahí. Se llama el estado caído, es un estado inmutable. El hombre perdió toda capacidad para querer y para hacer algo espiritual. No quiere ni puede hacer nada espiritual debido a que murió. Y ahí es donde tenemos que entrar a entender bien el concepto que manejaron los reformadores, que es el libre albedrío. Si usted me pregunta a mí, el hombre tiene libre albedrío, pero ¿en qué sentido me lo pregunta? Si usted me lo pregunta, que si el hombre tiene libre albedrío, como le dije al comienzo, porque puede escoger la camisa que quiere, porque puede escoger el lugar, usted hoy se levantó y usted pudo escoger, me voy para toros si los hubiera, me voy para fútbol si lo hubiera, hay un partido de la Selección Colombia a las 11 que ya empezó, yo hubiera podido quedarme en mi casa viéndome mejor el partido y no ir al culto. Usted tomó la decisión de venir aquí. Entonces, si usted me habla de eso, hermano, y si usted a eso le llama libre albedrío, usted lo tiene. Cuando los reformadores hablaban de que el hombre no tiene libre albedrío, específicamente ¿a qué se refiere? Se refiere a que el hombre está en un estado incapacitado de muerte espiritual y que no puede hacer nada bueno, no puede hacer nada espiritual. ¿Qué es hacer algo espiritual? Algo bueno que agrade a Dios, algo que tenga fe, algo donde yo me pueda arrepentir y venir a Dios. Eso el hombre no lo puede hacer, porque el hombre está muerto. Está en una muerte espiritualmente, está en una depravación total, y el hombre no, en ese sentido, él es esclavo del pecado, él es esclavo del diablo. Hay muchos textos, pero no puede ir allá. Él es esclavo de Satanás, por lo tanto no puede tomar las decisiones espirituales. El hombre no puede venir a Dios, el hombre no puede creer, el hombre no se puede arrepentir, a menos que Dios le dé vida y cambie esa condición. Pero en ese estado, el hombre no puede. A eso es que nos referimos, que el hombre no tiene libre albedrío. O sea, el hombre no es libre, el hombre es esclavo, el hombre no tiene la capacidad de escoger a Dios. El problema con los arminianos es que dicen que el hombre sí puede. Que cualquier persona en el mundo entero puede creer en Cristo, puede arrepentirse, puede venir a Cristo. Que porque Jesús dijo, venid a mí. Y nosotros en la palabra entendemos que cuando el Señor dice, vengan a mí, y aquellos que pueden venir, es porque Dios le dio vida. Cuando la Biblia dice, crean en Cristo para salvación, y alguien puede creer en Cristo, nosotros entendemos por la palabra que él pudo creer porque Dios le dio vida. Cuando una persona, cuando la Biblia le dice, arrepiéntase de ese pecado, o el pastor le dice, arrepiéntase de ese pecado, y una persona puede arrepentirse, no es porque ella se pudo arrepentir, sino porque Dios le dio vida para que pudiera arrepentirse. Cuando uno insiste y una persona no puede creer, no puede entender el Evangelio, una persona no se puede arrepentir, sigue siendo la misma, puede estar 20 años en una iglesia reformada y allí le predican el Evangelio, pero la persona no cambia, sigue siendo la misma. Es normal, porque esa persona no pudo. ¿Por qué? Porque Dios no le dio vida. Y se quedó en ese estado. Lo que yo no entiendo es por qué se quedó 20 años ahí. Porque yo estoy aquí porque Dios me dio vida. Yo descubro Dios, no, yo voy a tratar de arrepentir y yo no puedo. Yo, ¿para qué intento? Porque Dios no me dio vida. En ese estado, que es un estado caído, le voy a mencionar la cita nomás. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y la palabra trajere ahí es arrastrado, no lo arrastrara. ¿Sabe qué es lo que hace Dios con nosotros? Cuando nos da vida, nos arrastra a Cristo. ¿Pero qué dice el concepto arminiano hoy día? No, el Espíritu Santo es un caballero, él respeta la voluntad humana y él lo único que hace, malinterpretando Apocalipsis 3:20, él toca la puerta y llama. ¿Quiere aceptarme? Abre la puerta de tu corazón, ¿me permitirá? Ese es el libre albedrío. Como que Dios está rogando a cada corazón a ver si... ¿Sabe Dios qué hace?
estás muerto espiritualmente. Él no está tocando la puerta, como dice el pastor Sugel Michelet, Él la derriba y entra y le da vida y camine conmigo. Eso fue lo que hizo el Señor. Usted no quería venir a Cristo, tampoco podía, igual yo no quería, yo no podía, ninguno quiere, ninguno puede. Pero ¿por qué sí quisimos y por qué pudimos? Porque Dios vino y nos dio vida, nos dio caminar para allá. ¿Sabe que esto es muy semejante, hermano? Y me gusta en Lucas capítulo 5, o en Juan, ya no sé cuál es, creo que es Juan. Se aparece la iglesia de Betesda, no sé por qué le pusieron a la iglesia de Betesda, pero hay un lago, la iglesia de Betesda, no, perdón, un lago que se llama Betesda. Pero no sé por qué le pusieron ese nombre de Betesda, pero el lago se llama Betesda. Creo que es Juan 5. Sí, Juan 5. Ok. Dice que Jesús entró allá y dice que había una multitud de enfermos. Y el uno se quejaba que le duele la muela, el otro el corazón, el otro la pierna. Yo no sé, todo el mundo se quejaba, ay. Es la iglesia de los enfermos. Y Jesús entró por aquí y los miró a todos. De repente vio a alguien allá que estaba paralítico, tirado. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Cuánto hace que estás aquí? ¿Sabe cuánto tenía? 40 años. 40 me parece, algo así. 38. 38 años tenía. 38 años paralítico. Y dice, ¿y sabe qué esperaban? Que el estanque de Betesda que estaba ahí se moviera, porque dice que de vez en cuando, yo no sé cómo era eso, pero que de vez en cuando venía un ángel y movía el agua, un agua estancada. Cuando el agua se movía, dice que el primer enfermo que cayera allí al agua era sanado. O sea que, imagine usted, se mueve el agua, todo el mundo a la piscina, al estanque, caían 200. Y el que cayó primero se sanó, el primero que tocó el agua, y los demás no. Entonces estaban esperando. Y el Señor viene y le dice, ¿usted qué hace aquí? Y le dice, esperando. Y le dice, ¿cómo así? Sí, esperando, pero que se mueve el agua, pero nadie me mete. Y el paralítico. Usted puede pensar en toda la multitud esperando que se mueva. Y él era un paralítico. ¿Cuándo? ¿Qué opción iba a tener? Y el Señor le dice, ¿sabe qué? Arma tu cama, amigo, y camine. ¿Qué, Señor? Camine. Dice que inmediatamente el Señor recobró todo, recogió y se fue. Al otro día dice que se lo encontró en el templo. Si Jesús es el sanador por excelencia, ¿por qué no los sanó a todos? ¿Dónde está el libre albedrío? ¿Por qué todos los enfermos no pudieron ir detrás de Jesús y solamente el paralítico? ¿Por qué el paralítico fue al templo y se encontró con Jesús? Porque Jesús vino y le dijo, usted le doy vida, levántese y váyase, vámonos de acá. Ese es el error grande de no conocer la soberanía de Dios. O el tema de la predestinación de Dios en la salvación, que Dios escoge al que quiere, le da vida al que quiere. Y cuando Dios le da vida, cuando Dios escoge al que quiere y le da vida a ese que quiere, ese que tiene vida, no le queda otra sino correr a los pies de Jesús. No puedes hacer otra cosa. Si Dios a ti te dio vida, tú lo único que puedes ahora es correr a Cristo y caminar con Él. No hay manera de echar para atrás porque ya tengo vida. Ya sería irresponsable si no lo hago. Otros textos ahí, Romanos 8, 7 al 8, dice que el hombre carnal no puede hacer nada que le agrade a Dios. Efesios 2, 1 al 5, eso es terrible. Pero déjeme, le leo Tito 3. Ay, Tito. Este es tremendo. Ayer me gozaba yo aquí en Tito. Tito capítulo 3. Versículo 3. Rapidito le voy a leer. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Cómo éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos nosotros. Pero note, esa condición caída, ahí nos hubiéramos quedado. ¿Pero qué pasó? Ese pero cambió todo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, cuando se manifestó esto, nos salvó. No dice que el hombre se salvó, sino que Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, todo de Él, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ese texto claramente está diciendo la corrupción que teníamos nosotros, la depravación total del creyente, hasta que vino la misericordia de Dios y cambió todo eso.
No es que yo lo hice, no es que yo quería hacerlo, no es que yo podía hacerlo, sino que la gracia de Dios tuvo que venir y cambiar eso. Amén. Ahora pasamos al tercer estado, que se llama el estado regenerado. El estado caído es un estado inmutable, porque el hombre no lo puede cambiar. El único que lo puede cambiar es Dios. Amén. Ahora, ya cuando cambió el Señor ese estado, ahora se llama el tercer estado, sería el estado regenerado, y este es un estado mutable. Es un estado mutable. El estado regenerado lo que quiere decir es que es libre de la esclavitud del pecado y es capacitado para querer y poder hacer lo espiritual. Pero por su remanente de pecado, el regenerado no solo quiere la vida espiritual, sino que también quiere la vida carnal. Hay ya llevamos tres estados. El estado de inocencia, como se le llama, un estado mutable, porque el hombre podía cambiar y de hecho cambió. Ahí sí había libre albedrío. Estado caído, un estado inmutable, porque el hombre no lo puede cambiar a menos que Dios lo cambie. En ese estado caído no hay libre albedrío, hermano. El hombre natural, el hombre pecador no tiene libre albedrío, porque él no puede tomar decisiones por Dios, no puede tomar nada espiritualmente a menos que Dios le cambie esa condición. Ahora, en el estado regenerado, es un estado mutable. ¿Por qué es un estado mutable? Porque aunque Dios nos cambió y nos trasladó de las tinieblas a la luz, y ahora estamos en la luz y tenemos la luz, hay un problema con nuestra carne, que esa no fue regenerada. Fue regenerada nuestra parte espiritual, fue regenerado nuestro corazón, pero nuestra carnecita quedó ahí todavía intacta. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Ahora tenemos, ahí sí tenemos libre albedrío. ¿Sabe que el creyente sí tiene libre albedrío? En este estado sí hay un cierto libre albedrío. ¿Por qué? Porque ahora usted es el que toma la decisión libre, voluntariamente, y como lo dije al comienzo, por su mente y por su emoción. O sea, ¿qué es lo que a usted lo motiva a hacer lo que hace? ¿Qué es lo que usted está pensando para hacer lo que hace? De donde su voluntad es libre, pero no es libre. Es libre en cuanto a lo que usted está pensando. En otras palabras, si en usted hay muchos pensamientos del mundo, usted terminará, aún siendo cristiano, allá. Pero si en usted, su mente está siendo renovada y mucho pensamiento de Dios, usted terminará con Dios. Usted es el que toma la decisión de si viene a la iglesia o no. Usted es el que toma la decisión si por la mañana quiere orar o no, si por la mañana quiere leer la Biblia o no, si usted se quiere santificar o no. El asunto es que el querer ha sido arreglado, el poder ha sido arreglado. Yo quiero buscar a Dios, yo quiero la santidad, yo puedo buscar a Dios, yo puedo buscar la santidad, pero como tengo un remanente de pecado, ese es el punto, todavía quiero pecar, todavía puedo pecar y todavía peco. Y cuando yo peco, ¿por qué peco? Porque me gusta, porque mis pensamientos se quedaron ahí. Y cuando me santifico, ¿por qué me santifico? Porque me gusta y porque mis pensamientos están ahí. Entonces es un estado mutable en el sentido de que depende ahora usted a quién le rinde su vida. Recuerde que la Biblia dice que ahora hay una batalla entre el espíritu y la carne. De hecho, que aquí nosotros decíamos, y hay que decirlo, el hombre que está en pecado, que está caído, el hombre no tiene ninguna batalla, él lo único que puede hacer es pecar. Quien tiene la verdadera batalla espiritual es el regenerado, porque el regenerado es el que ahora va a batallar contra el bien y el mal, es el que va a batallar ahora contra la santidad y la impureza, es el que va a batallar ahora contra crecer espiritualmente o quedarme ahí, es el que va a batallar ahora con obedecer la ley de Dios o no obedecerla. Ese es el problema que tiene ahora el regenerado. Pero ¿sabe qué? Dios nos dio el poder y nos dio la victoria en la cruz. ¿Sabe qué? Nos dio el Espíritu Santo que está con nosotros para ser victoriosos, siempre victoriosos. En la vida espiritual. No voy a ir allá, pero en Juan 6:36 dice que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Romanos 7:14 al 25, hace 8 días lo veíamos y por eso no voy a ir allá tampoco, ya no alcanzo. Pero ahí es donde dice Pablo, pero caramba, el bien que quiero hacer, no lo hago y termino haciendo el mal que no quiero. A usted no le pasa y a mí me pasa. Hermano, ¿cómo es posible? Pero ¿cómo es posible esto?
que usted viene, ora, lee la palabra, usted está orando la palabra, orando con la palabra, estudiando la palabra, teniendo la doctrina, hablando de Dios en santidad, y usted está, hermano, y yo vengo a este culto y de repente, y me ha pasado, y de repente en un momento, ¡pum!, llegó un mal pensamiento a mí, ¡pum!, una situación y me sacó del foco y peco. Entonces Pablo decía, queriendo hacer el bien no lo hago y termino pecando, pero obvio que yo no voy a culpar de alguna manera, y sí, el pecado que muere en mí, pero es que ese pecado está conmigo. Así que cuando yo peco, míreme, yo quiero pecar. Cuando yo peco, mi voluntad se dio a mi pensamiento. Por eso, creo que era el jueves era que hablamos de esto, renovados. Dice Romanos 2:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto cada día ese texto es más claro para mí. Hermano, usted quiere que su vida sea otra, cambiar, necesita renovar su mente. Dice, cuando yo renuevo mis pensamientos, mi vida va a ser transformada. Por eso es tan importante la palabra de Dios, por eso es tan importante someterse a la palabra de Dios. Tenemos el grupo en la iglesia, en el WhatsApp, y yo les envío un mensaje de acá. Ahora estamos viendo con el pastor John MacArthur lo de la creación. Impresionante eso. El que lo está oyendo, obviamente, pero muchos de ustedes me dicen, no, yo no lo he visto, no, yo no tengo tiempo. ¿No tiene tiempo? No, porque es que la novela, no es que el partido, no es que la vecina, no es que el vecino, no es que... pero ¿de dónde estamos? Recuerde que las decisiones que usted toma son por lo que usted está motivado y lo que usted está pensando. Puede ser que es más importante el mundo y todo lo que hay acá. Ese soy yo. ¿Por qué si la Biblia dice que Dios produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad, termino no haciendo y no queriendo? Porque es que hay cosas en mi mente y en mi emoción que es lo que me controla. Y yo termino haciendo eso. Termino con el último estado, el estado glorificado, o llamado el estado superior. El libre albedrío del hombre es perfecto y libre para querer hacer solo el bien. Note esto, en el estado de inocencia era un estado mutable, tenía libre albedrío y el hombre allí podía hacer, no perfectamente por ser un estado mutable, pero podía hacer solo el bien, pero podía hacer el mal también. O sea, en él había solo el bien, pero el mal estaba, pero él podía hacerlo. Tenía libre albedrío. En el estado caído es inmutable, el hombre no puede hacer el bien, solamente puede hacer el mal. En el estado regenerado, el hombre recupera el libre albedrío y ahora él puede hacer el bien y puede hacer el mal. Pero el asunto es que todavía puede hacer el mal, entonces no es perfecto. Pero en el estado glorificado, es un estado perfecto donde lo único que podemos hacer es el bien. Nuestro libre albedrío es tan perfecto, pero tan perfecto, no hay maldad, no hay corrupción, no hay coerción mala, pero en un sentido, mire mi hermano, en un sentido sí hay coerción de parte de Dios, o sea, sí hay quien nos obligue. Así que el hombre, escúcheme hermano, si vamos a hablar de libre albedrío como tal, el hombre nunca tiene libre albedrío. Porque aunque estamos en un estado perfecto, estamos controlados por Dios para hacer solamente el bien. Obviamente que nos agrada. O sea, en el estado perfecto de glorificación, alabar a Dios es lo que me agrada. Servirle a Dios es lo que me agrada. Hacer la voluntad de Dios es lo que me agrada. Y eso es lo que voy a hacer y lo único que puedo hacer. Pero aún así, no soy libre, porque yo soy esclavo de Cristo. Así que el hombre no tiene libre albedrío. Los filósofos griegos querían que el hombre tuviera libre albedrío. Pero déjeme, yo quiero hablarle de ese estado glorificado para terminar. Romanos 8:21. Yo termino con este pasaje. Ahora sí, Romanos 8:21. Aquí quiero mostrarle algo que es impresionante, para que entendamos la depravación del hombre hasta dónde llega. Romanos 8:21.
textos que cada día Dios le da a uno para aclararle más los conceptos que estamos aprendiendo. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Mire que no solamente el hombre fue corrompido, sino también la creación. Dice que esta va a ser libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo es la libertad gloriosa de los hijos de Dios? En la glorificación. ¿Cuándo es la glorificación? Tú te tienes que morir primero, ser resucitado, o el Señor tiene que venir por nosotros y transformarnos. Pero mire lo que sigue diciendo, porque sabemos que toda la creación gime, y ahora está con dolores de parto hasta ahora. La creación tiene dolores de parto. ¿Por qué? Por la corrupción que ella tiene. Y no solo ella, ¿qué? Esto me impactó. Sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, los regenerados, los que tenemos al Espíritu Santo como primicia, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Cómo así? Y ya no es salvo, ¿y por qué gime? Vamos a ver. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Cómo así? ¿Ya no soy adoptado? La redención, ¿cómo así? ¿Ya no soy redimido? ¿De qué? De nuestro cuerpo. ¿Lo vio? ¿Por qué si ya soy regenerado y soy justificado, por qué gimo? La creación gime para ser libre de la corrupción, pero dice Pablo que nosotros también gemimos para ser libres también de la corrupción. ¿De cuál corrupción? Aquí dice, otra vez, tenemos las primicias del Espíritu, pero nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué pecamos? Porque tu cuerpo no ha sido adoptado todavía, porque tu cuerpo no ha sido redimido todavía. Así que ese cuerpo tuyo y ese cuerpo mío gimen hasta que seamos redimidos en la glorificación y hasta que seamos adoptados en la glorificación. Por eso Pablo dice que la salvación, y la Biblia lo registra, se da en 3 áreas, y eso hay que entenderlo. Somos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. ¿Qué es lo que seremos salvos? Nuestro cuerpo. ¿Y cómo es salvo el cuerpo? Cuando se le quita esa corrupción, esa depravación total que no fue quitada de nosotros, fue quitado el poder del pecado, pero no el pecado. Por eso tú sigues luchando, tú sigues pecando. Y Pablo decía, este cuerpo de la humillación, ¿por qué tú te enfermas? La enfermedad es una consecuencia del pecado. ¿Por qué tú te vas a morir? Porque es que la muerte es una consecuencia del pecado. Y mientras haya pecado en tu vida, tú vas a morir. Mientras haya pecado en tu vida, tú te vas a enfermar. Mientras haya pecado en tu vida, tú vas a sufrir las tentaciones. Mientras haya pecado en tu vida, vas a tener debilidades. Y por eso nuestro cuerpo interno, dice Pablo, o nuestro espíritu, nuestra alma internamente gime. Y dice, yo también, igual que la creación, espero ser adoptado totalmente por mi Padre. Espero ser redimido. Mientras eso no se dé, nosotros estamos en un estado de corrupción todavía. Por eso nosotros somos salvos, pero seremos salvos. Mire el orden de la salvación. Todo eso lo hizo Dios, hasta la parte de la justificación, de adopción ahí, luego hasta la santificación, perseverancia, que lo está haciendo ahora, pero la última será la glorificación. Cuando estemos en la glorificación, entramos al estado glorificado, y ese se llama estado superior. Ese estado no va a cambiar, estado eternamente inmutable, porque ese estado no va a cambiar, ahí nos vamos a quedar eternamente y para siempre. Así que concluyo con esta palabra. No creemos en el libre albedrío, sino que creemos en la libre gracia de Dios. No creemos en el libre albedrío, creemos en la libre gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No es el hombre el que elige a Dios, es Dios por su gracia libre el que elige al hombre. Mire, el libre albedrío es de Dios, es la libre gracia de Dios. Porque si tuviera libre albedrío el hombre, él elegiría a Dios. Pero como el hombre es esclavo del pecado, no tiene libre albedrío, entonces Dios sí es el que tiene una soberana y libre gracia de decidir a quién va a llevar allá, a quién va a salvar. Y por su gracia,
y por su misericordia y por su amor eterno y porque Él así lo decidió, por su decisión libre de gracia, te escogió a ti y me escogió a mí, sacándonos de esta depravación que no podíamos salir, y ahora nos llevó a un estado regenerado y nos va a dar un estado glorificado, mientras que el impío va a quedar en el estado caído y por toda la eternidad va a ir a tener que pagar uno a uno sus pecados. Nosotros no, porque Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. La brega que tenemos ahora de la santidad es para recompensas, es para herencias, es para coronas, y porque no podemos llegar delante de Dios con las manos vacías. Algo hay que llevar. Amén, amén. ¿Con qué me presentaré delante de Dios cuando esté en su trono? Cuando esté en el gran juicio, al gran trono blanco, cuando esté allá, ¿qué voy a llevar, Señor? ¿Qué hice? ¿Qué obra voy a llevar? Que ninguna obra de nosotros se vaya a quemar, sino que llevemos obras dignas delante de Dios, y esas te van a recompensar y van a recompensar a mí. Amén. Así hemos terminado la depravación total del hombre, diciendo que es mejor la libre gracia.